hermano, ¿cómo están? Estamos contentos una vez más, agradecidos al Señor por poder estar con ustedes en esta transmisión. Sé que cada día cuesta igual, ¿cierto? Antes teníamos que hacer otras cosas para poder llegar a la iglesia y reunirnos. Hoy día también hay que preparar un lugar acá, un lugar físico, y también hacer muchas cosas, muchos movimientos para poder estar juntos, aunque sea a través, ¿cierto?, de esta vía, porque la verdad que necesitamos una palabra cada día, necesitamos juntarnos, aunque sea así de manera virtual, como se están haciendo todas las cosas hoy en día, pero necesitamos recibir esa energía, necesitamos recibir el amor del Señor, que yo creo que lo hemos podido sentir en nuestros hogares, en cada transmisión podemos sentir que el Señor está ahí presente y eso nos anima a seguir, porque en realidad si los programas pasaran y no provocaran nada, yo creo que los terminaríamos a lo mejor, pero yo veo que estos programas están generando cosas lindas que hay en el hogar, traspasan, ¿cierto? La pantalla del celular o del computador o del televisor donde usted lo esté viendo y producen cosas hermosas para nosotros. Así que mientras tanto eso siga sucediendo, que sé que va a seguir sucediendo, vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir haciendo lo posible para que cada día viernes, por lo menos, cada día miércoles, viernes y domingo usted pueda recibir una palabra del Señor. Hoy día me ha tocado la palabra del Señor, que es una palabra a veces un poco difícil de hablar, porque la verdad que nosotros cuando los predicadores, cuando se nos dice que tenemos que predicar, muchas veces tratamos de buscar una palabra que nosotros nos sintamos totalmente identificados, a veces que el Señor toque alguna área de nuestra vida con esa palabra, y que a lo mejor no tengamos muchas críticas referentes a esa palabra. Entonces, y a veces, por ejemplo, tratamos de hablar de cosas que a lo mejor no nos confronten tanto, empezando por nosotros mismos. Pero Dios actúa de diferente manera. Eso quiero decir cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Pero Dios actúa de diferente manera y siempre nos trata de confrontar con la palabra. De alguna manera nos dice a nosotros mismos que predicamos que no estamos haciendo bien algunas cosas. Entonces, porque no somos, ¿cierto? No somos personas súper espirituales, ¿cierto? Sino que tenemos también nuestras falencias y predicamos también, ¿cierto? La palabra del Señor, y la palabra del Señor también toca ese punto que a nosotros nos cuesta muchas veces. Y quiero hablar un poco solamente, porque el día viernes es como una palabra un poquito más corta, de fe. La palabra fe es una palabra muy grande, aunque solamente se compone, ¿cierto?, de una letra y una vocal, ¿cierto?, dos letras, y una palabra muy pequeña, pero que contiene, ¿cierto?, un significado enorme. Entonces, hablar de fe es como un reto para nosotros siempre, los predicadores. Hablar de fe es que nosotros realmente nos sentimos tan bien, que tenemos una fe muchas veces, cuando estamos predicando queremos transmitir esa fe, aunque muchas veces en momentos difíciles nos cueste llevar a cabo y realizar realmente, ¿cierto?, llevar a la práctica la fe. Y la verdad que nos cuesta mucho hablar porque la fe se ve de tantas maneras, es una palabra a veces que se pronuncia en tantas situaciones, pero la verdad que a veces ni siquiera nosotros sabemos si estamos aplicándola bien o no. Muchas veces aplicamos la palabra fe para cosas muy mínimas, como para buscar un trabajo, por ejemplo, como para que el Señor nos dé algo. Y muchas veces, ¿cierto?, son cosas que nosotros mismos podemos conseguir por nuestra fuerza, porque Dios también nos ha dado inteligencia, nos ha dado fuerza, nos ha dado trabajo, y muchas cosas también dependen de nosotros. Entonces a veces aplicamos la fe en cosas mínimas, pero yo siempre he visto, en mi punto de vista, que la fe realmente en el Señor, una fe realmente que crece cada día, es una fe en las cosas que están más allá de nuestras fuerzas. Aquellas que nosotros no podemos alcanzar, pero de ninguna manera. Aquellas que se nos hacen imposible realmente realizar. Muchas cosas, situaciones que están totalmente, que no están al alcance de nosotros. Como son a veces las enfermedades que vienen repentinas, como son a veces, ¿cierto?, las muertes, el fallecimiento de alguna persona que nosotros no esperamos y que nosotros no podemos hacer nada en algunas situaciones. Entonces, para mí, yo veo esa fe, o sea, quiero tener esa fe grande, no fe de cosas que son tan pequeñas a veces, ¿cierto?, como que se comparan a la fe común de las personas.
como podríamos decir, la confianza o la fe del que vende tomate en la feria, por ejemplo, que lleva 20 cajas y ese hombre sabe que las va a vender. Entonces, oh, qué gran fe tiene ese hombre, sabe que va a vender las 20 cajas. Entonces, y si nosotros nos ponemos a esa altura, muchas veces ni nosotros tenemos esa seguridad. Cuando emprendemos un negocio, no creemos a veces que vamos a poder lograrlo. Ni siquiera tenemos la fe del hombre de la feria que lleva las 20 cajas de tomate. Ahora podríamos decir fe, o podríamos decir que también cree en su producto y que sabe que tiene clientela para comprar el producto. Pero nosotros a veces a todos le aplicamos la palabra fe. Pero la verdad que quiero hablar de una persona que realmente es el padre de la fe. Para todos los cristianos en la Biblia, que es Abraham. Y que ese punto, ese nivel de fe, para nosotros es una meta. Abraham es un referente para todos los cristianos. Y quiero que busquemos la palabra ahí en Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Amén. Ahora, imagínense esta palabra, yo quiero rescatar aquí, iremos y volveremos a vosotros. Solamente esas dos palabras que conforman una frase, iremos y volveremos. Solamente eso. Porque ahí para mí está el punto cúlmine de la declaración de fe que tiene Abraham, en decir que iremos y volveremos. Y yo pienso, ¿cierto? ¿Qué pensaría Abraham cuando Dios le pide a su hijo? ¿Qué pensaría cuando él va camino al sacrificio? No voy a contar toda la historia, pero ¿qué pensaría él cuando va camino a sacrificar a su único hijo? Que por cierto Dios mismo se lo había prometido y se lo había dado. Y yo creo que Abraham, ¿cierto?, es una persona que sabe con quién está tratando, que sabe quién es el Dios que le ha dado la orden de sacrificar a su hijo, porque él tenía promesas de Dios. Y tiene que haber pensado en esas promesas, porque sería a lo mejor contradictorio si Dios, ¿cierto?, hubiera pedido a su hijo, siendo que él mismo se lo había prometido. Sara era estéril, ¿cierto? Ya ellos eran viejos cuando tuvieron a Isaac. Entonces sería totalmente contradictorio el que Dios le hubiera pedido algo así. Y a veces cosas que son tan contradictorias para nosotros, pero es que Dios está probando algo en nosotros. Algo en nosotros. Es tan contradictorio algunas cosas, como que de repente algo se nos va de las manos y no sabemos por qué, pero si cómo, si yo lo había pedido, si Dios me lo había dado ya. Como que lo sentíamos tan seguro. Pero también es una forma de decir de Dios que nada nos pertenece, que todo le pertenece al Señor. Que todo lo que Él nos da cada día es parte también suya. Y que a veces nos queremos apoderar de las cosas que Dios nos da, pero en realidad todo viene de Dios y todo le pertenece al Señor. Entonces, yo creo que Él podía haber pensado eso. Sin embargo, creo que para hacer esta declaración de fe, Él tiene que haber pensado en las promesas de Dios. Cuando le dijo, cierto, que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. No la podría contar. Entonces, ¿de dónde vendría esa descendencia si ya ellos no podían tener más hijos? Si moría Isaac, ¿o creería Abraham quizá en la resurrección de Isaac, aún de los muertos? Realmente la Biblia no lo especifica tan claramente. Pero sí, yo creo que él había hecho un pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con él. Y qué hermoso es cuando el Hijo de Dios camina con Dios. Y tiene esa seguridad de que ese Dios que hace pacto con nosotros jamás lo romperá. Porque son pactos eternos. Y cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Entonces yo creo que Abraham camina confiado, tranquilo, con el muchacho, ¿cierto? Y lo lleva al lugar del sacrificio, donde Dios le había dicho que preparara un altar para el sacrificio y todo. Y declara a sus siervos, ¿cierto? Y le dice: nosotros iremos y volveremos. Y volveremos. Es como a veces uno cuando dice: no sé de qué manera esto va a ser, pero yo sé que va a ser. Porque Dios está en este asunto.
porque Dios me lo pidió. Y si Dios me lo pidió, porque Él tiene algo más allá que hoy día yo no lo puedo entender. Pero que si hoy día Dios le permitiera ver a Abraham, ¿cierto?, su descendencia, se daría cuenta que la promesa que Dios le hizo un día se ha cumplido totalmente. Porque aún nosotros nos sentimos, ¿cierto?, insertados en esa descendencia. Mire, yo creo que el Señor es tan sabio, es tan bueno, y cuando Él hace ese pacto con nosotros, o pacto eterno, ¿cierto?, Él nunca va a desistir. Somos nosotros los que muchas veces nos salimos del pacto. Somos los que a veces queremos caminar sin Dios. Pero Abraham caminaba, ¿cierto?, ese sendero, ese trecho de salir, ¿cierto?, de su tienda, o donde quiera que él habitara, hasta el lugar del sacrificio, hasta el monte del sacrificio, toda esa vía dolorosa, como la misma que recorrió Jesús, esa vía triste, donde sabía que algo tan preciado para él iba a ser sacrificado, sintió que Dios caminaba con él. No tengo dudas de eso. Y yo quiero decirte que muchas veces cuando nosotros vamos caminando así también a momentos tristes, a cosas que a lo mejor nosotros sabemos que no van a ser resueltas, pero aplicamos la fe ahí y creemos que Dios está caminando con nosotros. Yo le digo, ¿en qué momento usted realmente aplica fe? ¿En qué momento usted realmente echa mano a las promesas de Dios? ¿En qué momento, cierto, usted dice, Dios va conmigo? O muchas veces ve la fe como un amuleto, como algo que dice, no sé, por ahora necesito plata, tengo fe que de alguna parte va a salir. Como algo así como un amuleto. ¿Sabe usted que el dinero no viene por fe? ¿Sabe por qué a veces a usted le parece dinero por donde no pensaba que le iba a salir? ¿Sabe por qué? Porque usted un día sembró. Y ese es el resultado de una siembra. No tiene que ver con fe. Cuando yo siembro en el reino de los cielos y siembro dinero para el reino de los cielos, Dios, que no es deudor de nadie, seguramente me va a devolver a mí. Y no una vez, sino que muchas veces lo que yo sembré. Porque esa es una ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ¿en qué momento nosotros ocupamos la fe? ¿Para qué cosas nosotros ocupamos la fe? Que es importante. Mire, esta es una historia donde va a un punto, cierto, cúlmine, un punto que a lo mejor a ninguno de nosotros nos ha tocado vivir. O tal vez sí, en cierta manera, si lo comparamos con una prueba grande, a lo mejor sí lo hemos vivido. En que hemos pensado a lo mejor cómo Dios hace esto conmigo. Si realmente yo tenía toda mi confianza en el Señor y mire lo que me ha sucedido. A lo mejor podemos pensar en ese momento, ¿cierto? Podemos pensar, y bueno, ¿y nuestra fe? ¿Qué pasa con nosotros hoy día? Entonces, depende de cómo nosotros usemos la fe. Pero yo creo que la fe es aplicarlo para cosas grandes. Para propósitos grandes que Dios tiene en nuestra vida. No creo que la fe sea, como le digo yo, como un amuleto, como un acto de magia que va a resultar ahora. Sino yo creo que la fe actúa en nosotros de acuerdo a los planes que Dios tiene con nosotros. Cuando estamos realmente puestos en el pacto de Dios. Dios había hecho un pacto con Abraham y ese pacto era eterno. Nosotros estamos dentro de un pacto con Dios y ese pacto es eterno. Eterno. Usted nunca va a caminar solo, porque el Señor dijo, yo estoy contigo, estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Hasta el fin del mundo estaré con vosotros. Entonces tenemos pacto eterno. Yo soy tu buen pastor, el Señor es mi pastor, decía David, y nada me faltará. Son promesas de Dios que nada nos va a faltar. Hay cosas que están dentro del pacto de Dios. Hay cosas que nosotros debemos recordar que Dios va a suplir de alguna y de otra manera porque nosotros somos sus hijos. El problema está cuando nosotros comenzamos a caminar sin Dios. Es cuando vamos a lo mejor a una prueba, pero vamos y nos sentimos solos, nos sentimos que Dios no va con nosotros. Sin embargo, estoy seguro que Abraham sentía que Dios iba con él. ¿Cierto? Y cuando fue puesto Isaac ahí, en el altar del sacrificio, ¿cierto? Solamente Dios pudo detener la mano de Abraham para decir no lo hagas.
Porque ya había visto que el corazón de Abraham, ¿cierto?, era un corazón realmente que amaba a Dios. Y hay un punto muy importante. Él dijo, iremos y adoraremos. Adoraremos. Miren lo que él tenía pensado, adoraremos en aquel lugar del sacrificio. Y yo pienso que una de las cosas que menos hacemos los cristianos, cuando a lo mejor pensamos que Dios nos está pidiendo algo demasiado difícil, es adorar. ¿Quién adora en momento de la prueba? ¿Quién dice, gloria a Dios? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién levanta la mano y glorifica al Señor y dice, a pesar de todo, voy a adorar a Dios? Voy a adorar a Dios, como lo dijo Abraham. Mire, yo creo que no lo hacen todos. La gran mayoría no lo hace. La gran mayoría dice, ¿por qué a mí? La gran mayoría se va de la iglesia. La gran mayoría, no, es que a mí siempre me sucede esto. La gran mayoría dice, no, es que yo siempre que quiero llegar al evangelio, siempre que me acerco a una iglesia, algo malo me sucede. Entonces prefiero no estar. Mejor me voy. Yo no sé por qué, pero siempre que yo quiero hacer algo bueno, algo me sucede. Entonces, perdemos, ¿cierto?, la esperanza y comienza nuestra vida, ¿cierto?, a perder el rumbo y a salirnos de los pactos, de las promesas del Señor. Muchos no están dispuestos a adorar en tiempos difíciles. Muchos no están dispuestos. De hecho, ahora estos mismos tiempos de la pandemia, ya muchos dejaron de adorar. ¿Cuántas personas dejaron de adorar en este tiempo? ¿Cuántos ya no levantan sus manos? ¿Cuántos ya no adoran en sus casas? ¿Cuántos ya no cantan una alabanza? ¿Cuántos ya no hacen un altar de oración? ¿Cuántos ya no leen la palabra? Porque estamos mal, porque qué sé yo, la crisis, porque estamos sin trabajo, porque muchas cosas, mucha culpa, porque a lo mejor alguien está enfermo y dejamos de adorar. Sin embargo, que es una experiencia tan fuerte como la que tuvo Abraham, que podríamos, hablando en los términos de hoy en día, que se habla de cosas fuertes que suceden, Abraham dice, adoraremos y volveremos. Y ahí está la clave para volver. Ahí está la clave para volver. Es que hay que adorar. Es que hay que adorar en el momento triste. Es que hay que adorar en el momento en que lo estamos pasando mal. Es que tenemos que glorificar el nombre del Señor. De igual manera. Ahí está la clave para volver. De lo contrario, nos vamos a quedar ahí, en el altar del sacrificio, siempre. Ahí, sufriendo las penalidades, sufriendo por cosas que no van a seguir viniendo. Pero si en ese altar decidimos entregar al Señor y obedecer, que es otra de las cosas que Abraham hizo, obedecer, porque más vale la obediencia que el sacrificio. Es mucho mejor obedecer que sacrificar. Primero Abraham obedeció y luego él quiso sacrificar, ¿cierto?, como conforme a lo que Dios le había pedido. Pero no se quedó simplemente en eso, sino que él adoró. Y cuando estaba, ¿cierto?, levantando su mano, Dios mismo detuvo su mano, porque él sabía, Dios sabía con quién estaba tratando. Dios sabía, y hay algo tan hermoso ahí, ¿cierto?, que lo hemos visto también en otras oportunidades, ¿cierto? Isaac es cambiado, ¿cierto?, por un cordero. Por un corderillo que anda por ahí, ¿cierto? Lo toma y lo lleva al altar y sacrifica después que Dios detiene su mano. Y yo pensaba, nosotros también, ¿cierto? Nosotros fuimos rescatados. Al igual que Isaac, fuimos rescatados también. Y alguien tomó un lugar en ese altar. Alguien tomó en el lugar del sacrificio, alguien tomó un lugar. Y ese fue Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó el lugar en ese sacrificio para que nosotros tengamos vida, para que nuestras generaciones, ¿cierto?, sean contadas el día de mañana, para que nosotros el día de mañana podamos también decir, Señor, mira, tú nos limpiaste, tú tomaste nuestro lugar, pero fue por algo, para que, ¿cierto?, también nuestras generaciones, también toda nuestra familia fuera bendecida a través de nosotros. Dios no murió en vano, Jesús no murió en vano por nosotros. Murió, ¿cierto?, tomó nuestro lugar a cambio de que después también
toda nuestra familia, ¿cierto? Toda nuestra descendencia fuera bendecida, igual como sucedió con Isaac. Ese corderito, ¿cierto? Tomó el lugar de Isaac. Pero Isaac, ¿cierto? Fue su descendencia como el Señor le había prometido a su padre. Entonces, si el Señor hace eso, si el Señor toma ese lugar, es para que nosotros seamos realmente bendecidos. Realmente bendecidos. Y dejemos de caminar a nuestra manera y dejemos de ver las cosas desde nuestro punto de vista. Porque la fe va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, hermano. La fe me ayuda a alcanzar esas cosas que yo hoy día no puedo alcanzar. La fe me ayuda a esperar en el Señor. Hoy día yo creo que muy poco, ¿cierto?, aplican la fe para poder seguir caminando, para poder seguir sosteniéndonos, porque en este momento difícil nosotros podemos o quedarnos ahí detenidos o seguir caminando en fe. Yo creo que hoy día si necesitamos la fe es para seguir. Hoy día estamos en tiempos muy difíciles y necesitamos la fe para seguir caminando. Necesitamos la fe para seguir actuando. Necesitamos la fe para seguir predicando. Hermanos, hoy día no estamos viendo nada. No tenemos iglesia. No tenemos un lugar físico. No tenemos miembros que nosotros vemos y les predicamos. Yo estoy frente a una luz aquí que estoy mirando a un punto blanco que no me significa nada. Frente mío está ese punto blanco. Pero dentro de mí, la presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que sostiene, y eso es lo que me da fuerza para seguir hablando y predicando. Porque de lo contrario hubiéramos dejado todo. El pastor cuando predica aquí frente a ustedes, yo lo veo animado y como que sinceramente yo lo siento de allá afuera, porque estamos en diferentes lugares conectados aquí dentro de la misma casa. Y yo lo siento a él con qué pasión aquí predica, y incluso se siente como a veces grita. Yo lo siento allá en mi cocina, lo siento. Y yo digo con qué pasión, porque parece que hubieran miles aquí dentro de este pequeño cuarto escuchando la palabra del Señor, porque hay una fe que nos hace creer y que nos hace confiar en que no estamos hablando locuras, en que no estamos predicando en vano. Hay una fe, creemos que más allá de aquí, de este punto blanco que yo estoy viendo, hay personas que necesitan la palabra del Señor. Hay personas que necesitan creer todavía. Hay personas que necesitan todavía un encuentro con Dios. Y para eso quiero aplicar mi fe. No para las cosas materiales, sino para las cosas que realmente tienen un valor y que tienen un valor eterno, como es la salvación de cada persona y de cada alma. Yo quiero aplicar la fe para seguir creyendo y para seguir animando a los pastores y para seguir animando a los hermanos a que sigan, a que no desfallezcan, porque tenemos, ¿cierto?, un Dios grande que camina con nosotros, que va con nosotros, que se mueve con nosotros, que no nos va a dejar huérfanos. Hay una palabra que dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Irán gimiendo y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir. Y ahí será la palabra de nuevo: volverán. Más volverán a venir trayendo sus gavillas, trayendo el fruto. Y eso es lo que yo espero un día. Quiero aplicar mi fe para pensar que la predicación que hemos hecho durante tantos años y que hoy seguimos haciendo a través de este medio, y que el día de mañana seguiremos haciendo de la manera que sea, servirá. Volveremos con esas gavillas, volveremos con esos frutos delante del Señor para decirle: Señor, algo hicimos, pero seguimos creyendo hasta el final. Hermanos, ¿por qué nos decaemos a veces? ¿Por qué nos sentimos fatigados? ¿Por qué a veces decimos: no me interesa, ya estoy aburrido de lo mismo, del mismo programa, de todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Aplique su fe. Aplique su fe. Usted no va a estar todo el tiempo en esa prueba. Muchas veces nos sentimos que vamos al infierno mismo, pero vamos a volver de ahí. Vamos a volver del infierno.
Usted que a lo mejor se siente que está pasando un momento muy complicado, yo le digo, en el nombre del Señor, usted va a volver de ahí. Declárelo. Declárelo como lo declaró Abraham. Iremos, adoraremos y volveremos. Adore y volverá. Adore, levante sus manos en medio de la prueba y del dolor y volverá nuevamente. Y volveremos nuevamente contentos, alegres, trayendo el resultado y el fruto de nuestra fe. Porque los que con lágrimas sembraron, un día recogeremos. Con regocijo nos gozaremos delante de la presencia del Señor. Y Él nos dejó una promesa y dijo, si me fuere, ¿cierto? Si me fuere y os preparare el lugar para vosotros, ¿cierto? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo sé que el Señor vendrá. Vendré otra vez. El Señor se fue, pero volverá por nosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y yo quiero creer en esa promesa, al igual como creyó Abraham cuando llevaba a su hijo al sacrificio, que volvería. Y yo creo que el Señor volverá y me tomará. Tomará, al decir os tomaré a mí mismo, tomará a su iglesia, a lo que Él creó, a lo que Él formó aquí, a través de todos nosotros que hemos aportado, ¿cierto?, nuestra energía, nuestra vida, para que muchas almas sean salvas. A lo mejor hoy día no podemos ver muchas cosas, muchas situaciones, a lo mejor malas nos envuelven, pero yo quiero animarles hoy día y decirles que volveremos, que volveremos. Entre tanto, hoy día sigamos adorando ahí donde está usted, con su celular, mandando, qué sé yo, corazoncitos, abrazos, diciendo hermanos, bendiciones, como sea, aunque cada día sea lo mismo, no importa, no importa, sigamos adorando. Ahí cuando se cantan las alabanzas, sigamos también adorando al Señor, sintiendo la presencia del Señor. Sigamos adorando, hermanos, sigamos adorando porque volveremos, volveremos. Volveremos a abrazarnos, volveremos a reír, volveremos a tener paz, volveremos a tener tranquilidad. A veces pensamos que esto nunca va a pasar, pero yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Yo quiero mirar con fe y quiero sentir con fe como siente el pastor cuando predica aquí, que él ya tiene un mundo, ¿cierto? Iglesias levantadas y todos, muchos dirán, pero qué locura, pero eso es fe. Él no está declarando que va a tener una casa más grande, que va a cambiar su departamento, su auto. No, está declarando que va a levantar lugares en adoración a Dios. Y eso es hermoso, eso es fe. Esa es la fe que Dios necesita. Esa fe que va tomando lugares, que va arrasando como Josué, ¿cierto? Que le tocó esa ardua tarea de ir tomando lugares, de ir derrotando reinos, para tomarlos poderosamente para el Señor. Esa es fe. Esa fe es la que debemos tener todos nosotros. Porque las cosas terrenales, muchas ya las tenemos. Dios nos ha bendecido. Pero necesitamos fe para alcanzar lo que al parecer parece inalcanzable, que son las almas perdidas, que son aquellos que sufren. Por lo tanto, no nos quedemos en la conformidad. No nos quedemos en la conformidad, porque yo sé que todo esto un día va a pasar y adoraremos y volveremos nuevamente. Y volveremos. Y ahí usted se va a acordar de esta palabra cuando nos volvamos a abrazar nuevamente, cuando nos volvamos a animar ahí en persona y a decir que el Señor te bendiga y te amamos y a dar un abrazo, todo. Pero entre tanto, necesitamos fe para seguir viviendo. Fe solo para seguir, fe para vivir. Había un libro, me parece, Fe para vivir. Necesitamos hoy día más que una vacuna. Necesitamos más que comida. Necesitamos fe para vivir, fe. Porque mucha gente se deteriora interiormente y espiritualmente y necesita fe para vivir. Así que el Señor les bendiga y gracias por la oportunidad que el Señor me ha dado. Y recuerde, iremos, adoraremos y volveremos. Que el Señor les bendiga. Amén.